tener algunos datos de cómo y cuándo podemos saber que una profecía es verdadera y una profecía es falsa. Es importante que nosotros lo entendamos. En el texto bíblico eso es muy importante. Había una cantidad de problemas fuertísimos con los profetas. Eso fue en el texto bíblico algo permanente, la discusión entre el falso y el verdadero profeta. Mire lo que dice en Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 5 al 12. Miqueas capítulo 3, versículos 5 al 12. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer le declaran la guerra. Por eso de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Sobre los profetas se pondrá el sol, el día se oscurecerá sobre ellos. Serán avergonzados los profetas, se confundirán los adivinos, todos ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oigan ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abominan el juicio y pervierten todo derecho, que edifican nación con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por eso, a causa de ustedes, Sión será un campo arado. Jerusalén se convertirá en montones de ruinas y el monte de la casa se cubrirá de bosque. Un texto bastante diciente, bastante importante acerca de lo que estaba pasando en Israel. Reitero, durante todo el tiempo en el cual la profecía estuvo vigente, y siempre esa circunstancia se prestó para confrontaciones bastante fuertes entre los profetas, porque algunos decían eso no es de Dios o esa persona no es de Dios, y el otro decía tampoco es de Dios, y todos querían como tener la prioridad, tener la primacía, que ser reconocidos como los más grandes profetas, y por lo tanto había una rivalidad tremenda con algunos que no eran verdaderos profetas y que intentaban serlo a través de una cantidad de situaciones. Pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Yo desearía que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más aún que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ojo con este texto. Yo quiero que en esta hora nosotros, más que hacer una mirada panorámica hacia afuera, nosotros hagamos una mirada y una introspección, porque este texto que acabé de leer de 1 Corintios capítulo 14, versículo 5, nos habla de que la iglesia necesariamente tendría que ser una iglesia profética. Se espera de nosotros que seamos una iglesia profética. Eso es lo que Dios pretende de nosotros. Recuerde, por favor, que aquí trabajamos un concepto de profecía un poco diferente quizás al que muchas personas trabajan, pero que intentamos que sea un poco más bibliocéntrico, ¿correcto? El profeta no es tanto el que te habla en lenguas y luego te dice el Señor dice qué, y hablando del futuro, es mucho más amplio ese espectro en el cual se cumple el rol profético. Pero este texto de 1 Corintios nos plantea que ojalá la iglesia de Cristo, y lo que se espera de nosotros es que seamos una iglesia profética, que nosotros levantemos nuestra voz profética, y con base en eso quiero que por favor revisemos algunos textos, y más que plantear si alguien de afuera o si X profeta que usted conoce es verdadero o no es verdadero, si lo que dice es cierto o no es cierto, nos miremos a nosotros mismos y digamos, ¿será que estoy siendo parte de una iglesia que propone una verdadera profecía, o estoy siendo parte de una iglesia que está proponiendo una falsa profecía? Y es que los enfrentamientos entre profetas son tremendamente populares en el texto bíblico. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 22, hay dos reyes. Por un lado está Josafat, que es el rey de Judá. Por el otro lado está Acab,
que es el rey de Israel, y ellos se unen para ir a pelear, ¿cierto? Pero un momento, Josafat dice, yo quisiera que se le dijera a algunos profetas a ver qué dice Dios de esto. Y había 400 profetas que estaban profetizando tremendamente. A la cabeza de ellos estaba un señor que se llamaba Sedequías y le decían a los reyes, vas a ganar, ve a la guerra porque vas a ganar, vas a venir en victoria, el Señor te va a levantar, en fin. Y todo eso es bastante importante. Pero, sin embargo, Josafat dice, un momento, ¿no habrá por ahí otro profeta del Señor que nos hable de una palabra? Y el otro rey le dice, sí, por ahí hay uno, pero a mí no me gusta porque es que ese profeta nunca me dice cosas buenas a mí. Ese profeta se llamaba Micaías. Y lo mandan a llamar a Micaías y cuando lo van trayendo le van diciendo, ojo, porque allá hay 400 profetas que están diciéndole al rey que sí salga a la guerra y que Dios lo va a ayudar. Usted tiene que decir algo más o menos parecido. Y Micaías dice, voy a hablar lo que el Señor me dé. Evidentemente el Señor le dice a Micaías que le diga que no salga a la guerra y que si salen va a morir el rey. Efectivamente él dice eso. Cuando lo dice, lo meten a la cárcel, ¿cierto? Le hacen una cantidad de vejámenes porque dice la verdad. Finalmente, el rey sale a pelear y efectivamente, como Micaías dijo, lo matan. Pero entonces hay 400 profetas contra este solo profeta Micaías. Y es la guerra entre los profetas, el profeta falso y el profeta verdadero. En Primero Reyes capítulo 18, del versículo 20 al 40, otra vez tenemos una situación similar. 450 profetas de Baal contra un solo profeta del Señor. Y exactamente la misma situación. Vamos a ver quién es el profeta verdadero. Y desde esa perspectiva, entonces hay una confrontación entre ambos personajes, entre ambos grupos o entre Elías y los 400 profetas de Baal. Nosotros ya sabemos qué fue lo que pasó. Finalmente terminan muertos los 400 profetas de Baal. En Amós capítulo 7, versículos 10 al 17, hay otra confrontación. En este caso de Amós, ya no con un profeta, sino con un sacerdote, con Amasías. Pero Amasías le está diciendo a Amós que es un vidente, que él está profetizando por dinero, pero que ahí no puede lograr nada, que se vaya a Judá y coma ya su pan y beba ya su agua. Amós le tiene que decir, no, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, yo soy un pastor y soy cultivador de higos y el Señor me llamó de allá y me dijo, vaya y profetiza a mi pueblo Israel. Y hay una confrontación fuerte. En este momento terminamos diciéndole una cantidad fuerte de cosas a Amasías que después se cumplen infortunadamente, ¿no? Jeremías, Miqueas, Cristo. Hay una cantidad entonces de profetas que, reitero, tienen que confrontar permanentemente su mensaje y su persona con otros profetas que no consideran que esas profecías sean verdaderas. Ahí está, por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 14, Isaías 28, 7 al 13, Miqueas 2 del 6 al 11, Oseas capítulo 4, versículo 6, Jeremías 2, 8, Jeremías 4, 9, Jeremías 14, 13, 18, 23, en fin, Ezequiel capítulo 13, versículo 22, Ezequiel 13, 28 al 31, Lamentaciones 2, 14. Hay una cantidad de textos que le puedo recitar donde se muestra confrontación de los profetas verdaderos con los profetas falsos. Hay algunos autores que plantean que no es tan adecuado decir profeta falso y profeta verdadero, sino que hay que decir más bien profecía falsa y profecía verdadera. Y uno de los argumentos que esgrimen es que a veces el profeta falso está tan engañado y tan convencido de lo que está planteando y no tiene la posibilidad o no se ha dado la posibilidad de analizar lo que está diciendo a la luz de las verdaderas fuentes, que predica honestamente una mentira. Entonces, por eso dice, no es que la persona lo predique con dolo, con engaño, buscando un provecho, sino que está equivocado en sus fuentes, está equivocado en lo que está planteando y por lo tanto es una persona que no se le podría decir falso profeta, sino que la profecía que está dando, aunque la da honestamente, es un mensaje falso. Es una propuesta que hay, en fin, se la pongo a consideración suya. Y quiero hablarle en esta mañana de 3 clases de criterios
que nosotros podemos analizar y debemos analizar para intentar entender cuándo un mensaje profético es adecuado y es de parte de Dios y cuándo no lo es. Y quiero hablarle de varios criterios. Hay muchísimos criterios. Yo de esos criterios voy a tomar solamente 3 en esta mañana. Un primer criterio que nosotros debemos tener en cuenta para este aspecto es el criterio histórico. ¿Qué significa eso? Pues el cumplimiento de la palabra del Señor a través del profeta. Mire lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 18. Y voy a leer desde el versículo 18 en adelante. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado pronunciar o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos que esa no es la palabra del Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es del Señor. Por presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. Aquí hay un aspecto muy importante y es el criterio histórico en cuanto al cumplimiento de la palabra profética que habla una persona que se precia ser un profeta. Y es que esa palabra debe cumplirse. Cuidado. Recuerde que nosotros hemos venido planteando que si bien el profeta es alguien que es un clarividente, es decir, una persona que ve claramente y que puede ver elementos o eventos del futuro, ese no es el énfasis de la profecía. Cuidado, no es el énfasis de la profecía. Cuando nosotros vemos las profecías del texto bíblico veterotestamentario, hay más o menos un 5% de las profecías que hablan de eventos que están por ocurrir. Pero cuidado, cuando se trata de esos eventos que están por ocurrir, tenemos que tener en cuenta que un profeta verdadero tiene que hablar de un evento cuando, reitero, se trata de algo del futuro y ese futuro tiene que cumplirse. Ese evento tiene que cumplirse en el futuro. Entonces, si eso es así, hay que obedecer la palabra de Dios que ese profeta proclama. Entonces, es una persona que obviamente ha venido hablando y hablando palabra y esa palabra se ha venido cumpliendo. Por lo tanto, cuando esa persona nuevamente habla, cuidado, esa persona es un profeta de Dios y hay que obedecer la palabra de Dios que está siendo proclamada por él. Entonces, el que está en disposición de escuchar tiene que distinguir entre el profeta para saber, cuidado, a quién se le escucha y a quién se le obedece. No a todos los profetas se les puede escuchar y se les puede obedecer. Cuando hay una persona que ha hablado y hablado y hablado cosas, vas a ser el próximo presidente de Colombia, vas a ser porque Dios me dijo, porque perdón, y eso no se cumple, perdón. O sea, no podemos seguir diciendo, es un profeta de Dios. Está demostrando que no, está demostrando que está hablando una palabra por beneficio propio, ¿cierto? Entonces, y menos obedecer a esa persona, pero si esa persona ha hablado y se ha cumplido, hay que obedecer. No hay que obedecer a aquel a cuya palabra no se cumpla. Cuidado con eso. No hay que tenerle miedo, es decir, no miedo del miedo, sino del temor, del respeto, de rendirle el respeto que se le debe a un mensajero. Pero aquí el texto dice, si no se cumple, por favor, tenga cuidado con eso, no le tenga respeto, porque no es digno de respeto. Entonces hay un criterio histórico. Obviamente, démonos cuenta entonces que cuando el profeta habla, por lo general, cuando habla del futuro, es un futuro inmediato, ¿cierto? Es un futuro, por ejemplo, cuando Acaz le habla, cuando Isaías le habla al rey Acaz, le habla de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que era la esposa del rey Acaz. Y esa profecía entonces se cumple unos 9 meses después, cuando la mujer queda embarazada y da a luz un hijo que se llama Ezequías, ¿ya? Entonces ahí es una profecía que se cumple casi inmediatamente. ¿Para qué? Para poder saber que ese es un profeta verdadero.
no se puede dar una profecía para 800 años porque en 800 años ya, ¿qué vamos a decir? Ah, sí, es verdad que si era un profeta de Dios, mire que se cumplió. No, por lo general cuando se habla de ese criterio histórico es porque el profeta ha estado hablando palabras que son para allá, no son para largo plazo, no son, tiene que ser para allá esa palabra para que ellos entiendan y puedan corroborar que realmente era un profeta de parte del Señor. Claro, obviamente también hay profecías a largo plazo y hay una cantidad de situaciones que hay que ver al respecto, pero es importante que nosotros entendamos eso. Si la profecía se ha cumplido, entonces podemos decir, cuidado porque esta persona está hablando. Y es muy posible, entonces, así como ha hablado en el pasado y se ha cumplido, es muy probable o muy seguro que también se cumpla en este momento. Un segundo criterio del que quiero que hablemos es el criterio ético. Estoy hablando de algunos criterios que nosotros debemos tener en cuenta para corroborar si un profeta o una profecía es cierta o es verdadera. Pero le estoy diciendo, cuidado, que no quiero que más bien hablemos de lo hacia afuera, que tengamos una mirada y empecemos a decir, oh, este como que no es de Dios. A mí me parece que ese otro no. Yo mismo, como miembro de una iglesia que debe ser profética o que se espera que sea una iglesia profética, ¿estamos siendo una iglesia con una profecía verdadera? ¿Estamos siendo verdaderos profetas del Señor? ¿O estamos siendo profetas falsos? ¿O nuestra profecía está siendo falsa? Hay que tener en cuenta eso. El segundo criterio que hay que tener en cuenta es el criterio ético. Hay que tener en cuenta la consideración de la conducta, los frutos y la personalidad del profeta que está dando un mensaje. Hay conductas que no son compatibles con la experiencia religiosa del profeta, ni con su condición de mensajeros. Cuidado con esto. Yo sé que todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Sé que todos estamos lidiando con nuestros propios demonios. Claro que sí. Todos estamos en pecado. Usted donde está allá viéndome y yo acá donde estoy, estamos en pecado. Y es lamentable. A veces nadamos en pecado, inventamos nuevas maneras de pecar de manera más deliberada, de manera más agradable para nosotros. Pero no podemos por eso, y con base en ese criterio decir, Señor, como definitivamente no puedo dejar de pecar, pues entonces pequemos para que sobreabunde la gracia. No, tiene que haber unos criterios éticos de parte de la persona que da ese mensaje. Un mensaje que esté respaldado por la conducta y por los frutos que hablen de una personalidad adecuada de ese profeta. Que yo esté siendo compatible con la experiencia que he tenido de Dios en mi vida, ¿cierto? Y la cual me faculta, me avala para dar ese mensaje. Tiene que haber entonces esa compatibilidad, porque cuidado, la violación habitual de la alianza con el Señor, de la ley del Señor, pues va a poner en evidencia mi falta de comunicación con Dios. Es decir, si bien nosotros no podemos dejar de pecar, reitero, nosotros no podemos decir, como no puedo dejar de pecar, pues ¿qué hacemos? Pequemos deliberadamente. No, tiene que haber una lucha. Tiene que haber una lucha fuerte en mi vida para decir, no lo voy a hacer. Que si infortunadamente caí, esa caída tiene que ser algo después de muchísima lucha. Después de muchísimo búsqueda del Señor, de decirle, Padre, ayúdame, necesito, quiero servirte, quiero serte fiel, etc. Así es de que cuidado. Una violación habitual de la ley del Señor no va a apoyar de ninguna manera la credibilidad del que habla en nombre de Dios al pueblo de la ley de Dios. Entonces yo la estoy quebrantando permanentemente. Perdón, ¿qué motivación tengo? ¿Qué autoridad ética tengo para ese aspecto? Entonces, una conducta cabal definitivamente va a ser la mejor garantía del que habla en nombre de Dios. Que no se diga de nosotros, perdón, es que sus hechos hablan tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que dicen sus palabras. Recuerdo el profesor de homilética que les dio homilética 1, 2 y 3 y cuando termina los 3 cursos les dice a los estudiantes, ustedes ya están listos para ir a predicar. Vayan y háganlo.
de ser necesario, utilicen también palabras. Es importante entonces ese aspecto. Un profeta falso no hace consciente al pueblo de la situación en la que está. Y eso no es ético. No es ético que yo vea como un mensajero del Señor a alguien que está fallando y lo deje fallando de esa manera. Que le diga, tranquilo, palmadita en la espalda, Dios nos entiende, Dios nos comprende. No hay problema, nos ama así como somos, está bien. Cuidado, tenemos que amar a la gente, pero el amar a la gente no incluye el que la dejemos en lo que está haciendo, porque es que de todas maneras Dios te ama. No, un profeta falso no llama al pueblo a la conversión. Y no llamar al pueblo a la conversión cuando el llamado del profeta es de anuncio y de denuncia, perdón, entonces ¿dónde está la ética de ese profeta? Un profeta que no tiene ética no le va a dar falsas seguridades al pueblo. Hace que el pueblo entre en una ceguera, que no pueda ver más allá. Un profeta que no tiene ética no va a capacitar al pueblo para oír la voz del Señor, y eso es grave. Porque entonces finalmente si no le hablamos al profeta, o si no le hablamos como profetas al pueblo, ¿cierto? De todo lo que tiene que hacer, de la conversión, del pecado, etcétera, de lo que hay que cambiar, de lo que hay que denunciar, pues obviamente así no se construye el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se construye precisamente cuando nosotros le decimos la voluntad de Dios es. Cuando no hay una ética adecuada en un profeta, cuando no hace una autocrítica. Nosotros tenemos que tener permanentemente una actitud autocrítica de lo que nosotros estamos o no haciendo, reitero, bien o mal. Cuando no se tiene un criterio ético, no se pregunta a conciencia por el origen del mensaje que está hablando. ¿De dónde saca ese mensaje? No, lo escuché en la televisión. Es que en la televisión hay unos muy buenos predicadores, perdón, pero esos predicadores sí estarán diciendo algo adecuado de parte del Señor. ¿Estará siendo adecuado con base en el texto bíblico o sencillamente es la tendencia temática de moda? Y entonces pues todos están hablando de eso, pues yo también hablo de eso porque algo de cierto tendrá que tener. Cuidado, no es ético cuando no nos preguntamos a conciencia por el origen de nuestro mensaje. No es ético cuando evitamos el diagnóstico de nuestras enfermedades y de las enfermedades de nuestro entorno, como iglesia y como sociedad. Recordemos que estoy hablando a una iglesia que se espera que sea una iglesia con una voz profética. Y ese mensaje, reitero, más que para otro, y decir si ese es o no un profeta verdadero o no, yo, como miembro de una iglesia profética, mi mensaje es un mensaje profético verdadero o falso. Entonces, cuando yo evito el diagnóstico de mis enfermedades, de las enfermedades de mi iglesia, de las enfermedades de mi entorno y de la sociedad en general, no estoy teniendo una ética de profeta que se espera de mí. Cuando no hay una denuncia de todo lo que hay que denunciar. Perdón, es que si se espera que el profeta sea uno que denuncia y yo no denuncio y la iglesia no denuncia, entonces, ¿en qué me estoy constituyendo? ¿Es posible que nos estemos constituyendo en una iglesia falsa? ¿En una iglesia que lanza una profecía falsa? Es una pregunta bastante interesante. Un profeta que tiene un criterio ético en su ministerio, una vez que se compromete, pone absolutamente todas sus capacidades al servicio de la misión que Dios le ha encomendado. Es muy probable que sepa el riesgo que está corriendo. Y es muy probable que le preocupe el riesgo que está corriendo. Eso está bien, eso es de humanos. Pero cuidado, eso no lo detiene. Porque la palabra recibida y probada es la que manda. Le pasa lo que le pasaba a Jeremías, que sabía exactamente que si hablaba le iba a ir tremendamente mal. Y sin embargo seguía hablando y decía, traté de callarlo,
Traté de decir, no voy a volver a hablar porque siempre que hablo me va mal, me persiguen, me azotan, me echan a la cárcel, quieren verme en el suelo. Y me dije, me voy a callar. Pero finalmente tuve que gritarlo porque era como un fuego metido dentro de mí. Y tuve que gritar que lo que estaban haciendo era mal. Reitero, aunque posteriormente iba a recibir azotes, cárceles, persecución aún de su propia familia. Entonces, ese profeta que tiene un criterio ético tiene riesgos, sabe riesgos y le preocupan los riesgos, pero esos riesgos no lo detienen porque la palabra recibida y probada es la que manda. La misión que Dios le ha encomendado es la que manda. El profeta que no es auténtico sí va a sucumbir ante los condicionamientos externos. El profeta que es auténtico no sucumbe ante los condicionamientos externos. Es decir, puede que esté teniendo muchísimas circunstancias a su alrededor que lo estén dañando o que van a actuar en perjuicio de él, pero aún así actúa como un profeta del Señor de manera adecuada. Cuando hay un criterio ético, el profeta verdadero completa la misión que se les encomienda, mientras que el profeta falso no completa la misión como el Señor se las encomendó. Ahí hay un texto bastante interesante que nos habla de eso, es Primero Reyes capítulo 13. Cuando hay un profeta con un criterio ético verdadero, él es consciente del bien que le hace al pueblo. Pero cuando es un profeta falso, en algunos casos ni siquiera es consciente de la falsedad de su profecía. Ni siquiera es consciente porque, reitero, muchas veces se dice, pero es que vea, allá están hablando de ese tema y allá también. Y mire, ese es bastante conocido, está hablando de ese tema. No, no es suficiente con que yo vea que los demás están hablando de X tema y de X manera para yo decir, oh, como están hablando de eso allá, entonces yo hablaré de la misma manera. Y no ir acá, sino ir allá y decir, a ver, ¿cómo fue que dijo él? Así. Tomo nota y después repito lo que dijo él. No. Creo que lo más adecuado es nosotros venir a esta fuente, porque eso es un criterio ético, ¿cierto? Cuando hay un profeta con un criterio ético verdadero, habla desde la compasión, desde la solidaridad con los desprotegidos del pueblo. Mire lo que dice el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí vemos como un criterio ético adecuado de un verdadero profeta es hablar desde la solidaridad de los desprotegidos del pueblo. Por eso dice este texto, ¿qué ha pedido el Señor de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia, que te humilles ante el Señor. Mientras que un profeta con un criterio ético falso habla desde el lugar del explotador. ¿Y por qué habla desde el lugar del explotador? Porque el explotador le paga de acuerdo a lo que le habla. Si usted me habla bien a mí, yo le voy a dar buen dinero, mijo. Entonces, usted decidirá cómo me habla. Entonces, el profeta falso intenta o decide hablarle cosas lindas, cosas, dice la Biblia, halagüeñas, hablarnos cosas halagüeñas para sentirse bien. Pero el profeta con un criterio ético verdadero no lo hace. ¿Qué es lo que sí hace? Habla desde la libertad que le confiere la palabra. El caso, por ejemplo, de Jeremías, que aunque tiene una cantidad de circunstancias a su alrededor, sin embargo, no se fija en esas circunstancias que van a jugar en contra de él, sino que habla desde la libertad que le confiere el texto bíblico. Mientras que el profeta, con un criterio ético falso, habla desde la libertad que le da quien lo sostiene. Y cuidado, fíjese que incluso en un momento dado puede ser un profeta verdadero, pero de pronto puede ser forzado, ¿cierto? O puede verse él como en un aprieto y hablar algo que no es de parte de Dios. Me asombra muchísimo la profecía de Natán. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con Natán? Un profeta verdadero. Sin embargo, era un profeta que dependía totalmente del rey David. Y en esa situación se da cuenta que el rey David está muy urgido de construir el templo. ¿Recuerdan ustedes? Y llega un día y entra donde el rey y le dice, rey, Dios me dice
que sí le vas a construir un templo. Y espectacular, se abrazan, se besan, se alegran y sale. Y cuando sale Natán, contento porque está ganando puntos con el rey, el Señor le dice: Natán, mi hijo, ¿para dónde vas? Y, ¿qué pasó? ¿Quién le dijo a usted que le dijera a David que me va a construir templo? Haga el favor y se devuelve y le dice que no me va a construir templo. Imagínese, es un rey. Imagínese la situación de Natán. Rey David, es que necesito decirle algo. Hubo una pequeña confusión ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque un profeta con un criterio ético verdadero habla desde la libertad que le confiere la palabra del Señor, mientras que el profeta falso habla desde la verdad que le confiere el que lo sostiene. De ahí que usted y yo, como iglesia profética del Señor, no podemos estar esperanzados, subyugados a alguien que me alimenta y que me diga: vean, necesito que hable de X o Y tema. No podemos hacer eso, ¿cierto? Un profeta con criterio ético verdadero habla mostrando la esperanza de un mundo nuevo, diametralmente diferente. Habla mostrando la esperanza de un mundo nuevo, totalmente diferente al que tenemos. Mientras que un profeta falso dice: aquí todo está bien, no hay nada que cambiar. Es espectacular lo que estamos viviendo. Dios está satisfecho. Mire todo lo que estamos viviendo, es espectacular. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Cuando hay un criterio ético verdadero, cuidado, ese profeta no busca el aplauso, sino que busca el bien del pueblo. Mientras que el profeta con criterio falso busca el aplauso, busca que le digan: bienvenido, por favor, siga. El púlpito es todo suyo. El profeta verdadero por lo general no es popular, es tremendamente impopular. A ese no lo quieren, a ese no lo invitan, a ese le cierran la puerta. Pero el profeta que viene a decirnos lo que queremos escuchar, a ese sí es bienvenido. El profeta verdadero, aunque le teme a la persecución, no la rechaza, mientras que el profeta falso sí rechaza la persecución. Entonces, reitero, son criterios que nos van a ayudar a analizar cuándo es un profeta y una profecía verdadera, cuándo es un profeta y una profecía falsa. El profeta verdadero habla lo que habla por la boca del Señor o de parte del Señor. Jeremías 23:16. Entonces el profeta verdadero está en el secreto del Señor. El Señor le dice su palabra. El profeta puede analizar el texto bíblico y ahí puede encontrar profecía, correcto mensaje para el pueblo, mientras que el profeta falso habla desde su propio corazón. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Ahí está. Entonces, un profeta con criterio ético verdadero habla de parte del Señor, mientras que él tiene un criterio falso, habla desde su propio corazón. ¿Por qué? Porque obviamente el profeta verdadero está en el secreto del Señor. Eso nos dice Jeremías 23:22. Mientras que el profeta falso tiene que robar algo del mensaje que da el profeta verdadero. Curiosamente, Jeremías 23:30 se lo roba, pero aparte de que le roba, lo hace de ese mensaje un sofisma, una pseudo verdad, una posverdad. Ya, entonces toma ciertas frases, ciertos elementos de ese mensaje, pero los camufla de tal manera que parece que es un mensaje verdadero, pero realmente no lo es. Roba las palabras del profeta verdadero, pero lo convierte en un sofisma. ¿Listo? El profeta con un criterio ético verdadero es perseguido por reyes, por sacerdotes, por el pueblo, por su familia, por todo el mundo. Ese es el profeta verdadero. Mientras que el profeta falso goza de gran popularidad entre el pueblo. Mira lo que dice Jeremías 5:31, Isaías 30:10 y 11. Permítame leer Jeremías 5:31.
Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dominan por mano de ellos. Y mi pueblo así los quiere. ¿Qué pues harán cuando llegue el fin? Es importante tener eso en cuenta. Para el profeta verdadero, cuidado con esto, es más importante la vocación que el oficio. Mientras que el profeta falso está funcionalizado. Entonces, el profeta verdadero actúa porque tiene la vocación, el llamado del Señor para ese trabajo. Mientras que el profeta falso lo hace como una profesión, como un oficio más. Está funcionalizado, le pagan por hacerlo, ¿correcto? Y ahí hay algo bastante fuerte. Eso está, podemos leer, por ejemplo, primero Reyes 22, del 6 al 40. Tengamos en cuenta eso. Muy bien. Por otro lado, el profeta con criterio ético verdadero anuncia lo que el Señor le ha dado. Ezequiel 13, del 8 al 16. Mientras que el profeta con criterio ético falso anuncia al pueblo solamente cosas buenas. Jeremías 23, 17. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos está yendo? Criterios, ¿qué? Históricos. En segundo lugar, criterios, ¿qué? Éticos. El profeta falso, el profeta verdadero denuncia a Israel su rebelión y su pecado, Miqueas 3:8, mientras que el profeta falso dice que profetizan paz al que les da de comer y guerra al que no les da nada. Eso era muy normal a ellos allá. Miqueas capítulo 3, versículo 5. Tienes una buena ofrenda para mí, te voy a profetizar bien. El Señor tiene cosas importantes para ti, pero no tienes nada que darme porque te voy a profetizar bien. No me das nada, no estás valorando mi trabajo, no estás valorando mi ministerio. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? El profeta verdadero profetiza en nombre del Señor. Jeremías 23, 21 y 22. Mientras que el profeta falso profetiza en nombre de otros dioses. Jeremías 23, 13, el dios Mamón. ¿Cuántos estarán profetizando con el dios Mamón? ¿Cuántos nosotros como iglesia estamos profetizando en nombre de otros dioses? Hay que tenerlo en cuenta. Y reitero, el profeta verdadero va a practicar lo que predica, mientras que el profeta falso no tiene una ética que respalda su mensaje, Jeremías 23, 14. Muy bien. Y en tercer lugar, hay unos criterios teológicos para hablar de este aspecto. Y es que obviamente debe haber una armonización de la denuncia, del anuncio, del juicio y del anuncio de la salvación en el mensaje profético. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento se creían aves de mal agüero, lo que le pasaba a Micaías, como les dije al inicio, porque siempre me habla cosas malas y yo no quiero que me hable cosas malas, pero perdón, si todo lo que está haciendo es malo, quiero hablar cosas buenas. Y entonces muchos de esos profetas se consideraban, reitero, profetas que eran como aves de mal agüero. Por ejemplo, un texto como el de Amós, cuando habla tantas cosas en contra de todo el mundo, ¿quién va a querer a un profeta de esos? Entonces se empezó a decir que esos profetas solamente hablaban de destrucción, de maldad, de condenación, de todo, pero perdón, es que nunca nos hablan nada bueno. Pero es que se dice, sí, estos profetas siempre tienen en cuenta la salvación y la condenación. Lo que pasa es que tienen que hablar de condenación al pueblo porque cómo una persona o un pueblo va a pretender o va a querer ser salvado si no sabe y no entiende y no cree que tenga algo de lo cual ser salvado. Entonces necesita mostrarle su porquería para que decirle hay una cura para esa porquería. ¿Ya? Y eso era algo que se trabajaba con los profetas. Siempre se les decía, solamente hablan de cosas terribles, no hablen las cosas bonitas. Perdón, tengo que hablarles de cosas terribles porque lo que están haciendo es terrible. Entonces, ellos tienen una libertad y esa libertad le viene de la relación con Dios, ¿cierto? Pero infortunadamente en el pueblo de Israel había una falsa teología y estaba muy diseminada. Era lo que se conoce como una teología popular, pero popular no porque sea del pueblo, sino teología popular porque era la que se creía, la que se predicaba y la que todo el mundo hablaba, pero estaba errada, estaba equivocada. ¿Ya? Por ejemplo, el día del Señor. Deseamos que venga el día del Señor. Y los profetas le dicen, ¿para qué quieren el día del Señor? Ellos creían en un día del Señor en que iban a destruir a todos los enemigos de Israel. Y los profetas les dicen, no, ese día del Señor va a ser un día en el cual ustedes van a ser destruidos.
Y entonces los profetas verdaderos tomaban toda esa teología falsa y la destruían y a ellos les daba rabia. Ah, ¿Qué el Señor qué va a permitir que pase algo aquí en Jerusalén? Sí, en Jerusalén está el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y el Señor les dice, no, por mucho que esté el templo de Jehová y si no se convierten, van a ser destruidos. La tenencia de la tierra, esta tierra no la dio el Señor. Vamos a permanecer acá. No va a permitir Dios que pase nada a Jerusalén, a Israel. Cuidado, la tenencia de la tierra está supeditada a la obediencia a la ley del Señor. La elección, somos el pueblo elegido. El Señor nos eligió, el Señor nos prometió a Abraham, Isaac, Jacob. Vivimos de la promesa. Un momento. La promesa está supeditada a la obediencia, no de los patriarcas, de ustedes al Señor. Todas esas eran entonces confianza supersticiosa en las instituciones, en los reyes, en los sacerdotes, en los sabios, en el templo. Y todo eso hizo que el pueblo construyera falsas seguridades, falsas teologías. ¿Será que nosotros como iglesia profética estamos llevando al pueblo a construir falsas teologías? ¿Falsas seguridades? ¿Será adecuado eso? ¿O el Señor querrá que definitivamente seamos guiados a que si tenemos que destruir ciertas teologías, tengamos que hacerlo? A veces hay que hacerlo. A veces hay tantas cosas que se creen en la iglesia que no son las más adecuadas. Y cuidado, cuando usted le diga a una persona, eso que usted está creyendo no es adecuado, eso que se está predicando no es adecuado, es muy posible que haya gente que no vaya a ser favorecida en sus intereses, ni vaya a estar contenta con lo que estás proponiendo. Y por lo tanto, muy seguramente te van a llevar a la picota pública. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros entendamos ese aspecto. La seguridad de la tierra prometida y la tierra poseída, según Miqueas 2:4. El orgullo de una historia santa. Era una historia de infidelidad, pero yo les enorgullecía la historia santa porque hablaban de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el profeta sabe distinguir lo precioso de lo vil. Jeremías 15:19. El profeta verdadero debe saber hacer un diagnóstico preciso de las situaciones, de las conductas del pueblo. El profeta verdadero tiene que ser como ese vigía, como ese centinela, atento a lo que está pasando al pueblo, para anunciarlo, para avalarlo si está correcto, o para denunciarlo y decir eso no es correcto, si este está mal, delante de la presencia del Señor. Ezequiel 3:16-21, Ezequiel 33 del 1 al 9. Los grandes profetas de juicio también anunciaban la salvación. Claro que sí. Pero reitero, es que necesitaban anunciar juicio porque el pueblo tiene que saber de qué necesita ser salvo. Pero el Señor es muy claro con los profetas cuando dice, ¿acaso quiero yo la muerte del malvado? No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que se convierta en su conducta y que viva. Ezequiel 18:23. En Ezequiel 18:32 dice, yo no quiero la muerte de nadie. Arrepiéntanse y vivan. Pero reitero, pues obviamente para que llevarlos a un arrepentimiento tiene que hablar de lo que ellos están haciendo mal, ¿no? Mira lo que dice Ezequiel 33:11, por mi vida, profecía del Señor, que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Conviértanse, cambien de conducta, malvados, y no morirán, casa de Israel. Es una palabra bastante fuerte, ¿no? Entonces, el profeta de juicio también siempre tiene a la vista la salvación, pero tiene que ser, esa salvación tiene que llevarlos a ser conscientes de la condición de perdición en la cual están sumidos, en la cual estamos sumidos absolutamente todos. A veces cuando hay una iglesia profética que suaviza las cosas, que las enmascara, que dicen, eso, Dios es amor. Cuidado con eso, muchachos. Dios ama, pero recordemos que también tiene un atributo que a veces es bastante fuerte, el de la ira, ¿no? El de la justicia, el de la santidad. Entonces tengamos en cuenta todo ese asunto. Cuidado con seguridades dogmáticas, cuidado con las seguridades institucionales, cuidado con las seguridades nacionales. El profeta falso
le echa mano a todas esas seguridades, ¿cierto? Mientras que el profeta verdadero prepara al pueblo para el caso de que todo eso falle. Y efectivamente va a fallar. Y efectivamente falló al pueblo de Israel. Todas esas seguridades dogmáticas, institucionales, nacionales, territoriales, todas fallaron. ¿Y qué pasó cuando todas fallaron? Le echaron la culpa al Señor, ¿cierto? Nosotros no podemos vivir de esas seguridades, de ninguna de esa manera. Entonces, esas seguridades lo que tienen que ser es denunciadas por los profetas del Señor. En cuanto a esos criterios teológicos, la palabra que habla se cumple, Deuteronomio 18:22. Mientras que en el profeta falso no hay cumplimiento del mensaje, Jeremías 28:9. Cuidado con esto. Una de las características más importantes entre un profeta verdadero y un profeta falso es que el profeta verdadero es siervo de la palabra, no patrón de la palabra. Ojo con eso. Siervo de la palabra, no patrón de la palabra. Mientras que el profeta falso es patrón de la palabra, no siervo de ella. Eso es, cuidado. A veces uno escucha diciendo cosas que se le ordena a Dios, se le dice, Dios se convirtió en nuestro mandadero, en nuestro razonero. Y muchas veces escuchamos, Señor, no acepto esto. Perdón, si es la voluntad de Dios, yo tengo que ser siervo de la palabra, no patrón de la misma. Tengamos en cuenta eso. El profeta verdadero tiene una connotación, es que la palabra de que él habla se cumple, aunque curiosamente uno dijera, porque se cumplió la palabra es una persona bastante popular. No, no lo es. No es popular. Es tremendamente impopular, Jeremías 28. Mientras que el profeta falso tiene un deseo de éxito al ver su palabra cumplida, pero no se va a dar. En ese mismo texto de Jeremías 28 nos lo dice. El profeta verdadero se va a apartar de la teología popular. Amós 5:7, 18, Amós 6:1. Mientras que el profeta falso predica la teología popular. Jeremías 7:3-4. Lo que se está creyendo en la actualidad. La tendencia de la actualidad, eso es lo que yo voy a decir, dice el profeta falso, ¿no? Cuidado con esto. El profeta verdadero no se fija en la tradición. Ellos sabían que la tenencia de la tierra, el culto, el templo, todo eso estaba supeditado a la obediencia a la ley del Señor. Mientras que para el profeta falso es importante el tradicionalismo. Ellos consideraban que no iban a ser sacados de la tierra porque es que aquí estamos, aquí el Señor nos puso y aquí nadie nos va a sacar. Cuidado, ojo con ese tradicionalismo. La tradición es interesante, importante hasta cierto punto, pero cuando esa tradición nos brinda una seguridad falsa, que no es la seguridad de Dios, nosotros no podemos seguir lidiando con esa situación. Entonces, mis amados hermanos, hay muchísimas situaciones y muchísimos criterios históricos, ¿qué más? Éticos y teológicos para hablar de cuándo es una profecía falsa, de cuándo es una profecía verdadera. Pero reitero, esto que le he dicho yo hoy no es para que nosotros, reitero, estemos diciendo, yo sí sabía que eso como que no era. Mire lo que está diciendo acá. Es para que nos lo apliquemos a nosotros mismos. Recuerde, 1 Corintios 14:5. Desearía que toda la iglesia fuera profeta. La idea es que el profetismo crezca. El profetismo de acuerdo al texto bíblico, que es el que habla el nombre del Señor, que es el que se para en un bus, en una calle, o el que le habla a su compañero de trabajo o en su propia casa del Señor, ahí está siendo un profeta del Señor. Y se pretende que toda la iglesia sea profeta, que toda la iglesia profetice desde esa perspectiva que le estoy mencionando, ¿ya? Pero tengamos en cuenta que tiene que ser una profecía verdadera y que tiene que estar respaldada desde criterios históricos, éticos y teológicos, entre muchos otros criterios que hay que no los puedo tocar por el tiempo, pero que es importante que nosotros los tengamos presentes. Apreciados hermanos, que el Señor nos vea a nosotros como una iglesia profética, como una iglesia que habla una palabra de verdad y que es sierva de la palabra, no patrona de la misma.